Hola, 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 muy buenas noches para todos. Qué bueno volvernos a ver, qué maravilla sentarnos a contarnos más historias, qué bueno encontrarnos en estas tardes y que nos permiten entonces volver a entrar en contacto con tantas cosas maravillosas que nos ocurren en el día a día. Y por eso, de verdad, muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Un saludo a Mele54, a Ligonia, a Ana Lucía, a Carmen Álvarez, a María Teresa Uribe, Mónica Montoya, María Lu Arbeláez, Hick Teacher 79, Camila Perfetti, qué bueno verte por aquí, Juliana, ¿quién más? Ana María Tobón, María Mercedes, un abrazote gigante, Luisa Estrada. Bueno, me encanta saludarlos a todos ustedes, qué bueno que vamos llegando, nos vamos encontrando. Malu Murillo, un abrazote para ti, Lucy Guti, Juli Martínez, Sergio Escobar, Besa, Camelas, Nati Vélez, Diana Betancourt, Claudia HGB, ¿quién más hay por acá? Chaniquique, bueno, qué bueno, Nicolás Sepúlveda, Sandra Patricia Mazo, Mara Mipa, Rosario Bedoya, un abrazote para ti gigante también. Bueno, delicioso, el Beto Ayala también está por aquí, una maravilla, qué rico. Bueno, este tema es muy especial y yo diría que desde la visión de la medicina tradicional china es uno de los aspectos más importantes porque precisamente se trata de volver a recuperar la unidad para que nos sintamos en sintonía, para que nuestro cuerpo esté al unísono con todo lo que estamos viviendo, para que nos sintamos muy contentos y para que volvamos a encontrar en esa unidad la posibilidad de mantenernos en el equilibrio, que es a lo que finalmente le estamos apostando. Así que el saludo muy especial para ustedes en esto de encontrarnos en la unidad. La unidad tiene muchas cosas muy interesantes desde este punto de vista y yo creo que lo que nos permite es pensar que cuando esa unidad se da en nuestro interior empiezan a ocurrir cosas absolutamente maravillosas. Por ejemplo, empezamos cuando sentimos que la unidad está en nuestro interior a disfrutar del trabajo y del servicio, porque sabemos que ahí realmente radica la verdad, porque sabemos que ahí radica lo que nos hace realmente felices y porque sabemos que desde allí estamos contribuyendo con nuestro granito de arena para facilitar el proceso evolutivo de la humanidad misma. Hablar de la unidad es hablar del Tao, es hablar de lo innombrable, es hablar de lo incognoscible, es hablar de casi que lo que no podemos ni siquiera describir con palabras para llegar al fondo de muchas cosas. Y por eso cuando decimos nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, cuando la enfermedad se da, se pierde esa unidad y lo que estamos es tratando de restablecer la comunicación nuevamente. Así que, dicho de otra manera, la salud no es otra cosa que encontrarnos de nuevo con la unidad. La salud es disfrutar, como les digo, de lo que estamos haciendo, autocuidarnos y entender que en esa unidad nos corresponde también cuidar a los otros y finalmente encontrarnos, entendiendo que entre nosotros no existe ninguna diferencia y que tenemos que pensar en que como unidad aceptamos sin resistencia, sin separatismos, para no dividir. Cuando nosotros estamos dividiendo, y no solamente hacia afuera, sino al interior, cuando tratamos de calificar las cosas de tristeza o alegría, de oscuro o iluminado, de todos los polos opuestos, lo que estamos haciendo es evitar encontrarnos con los complementarios que son los que realmente nos van a formar a nosotros. Así que cuando estamos en la unidad, ya casi que hay una renuncia inmersa al ego que nos lleva a decir fuera la vanagloria, no hay cabida para emociones como la ira, la resistencia, que nos van alejando de la verdad y de esa unidad de la que estamos hablando. Si entonces nos olvidamos de esto, vamos a poder encontrar que cada uno de nosotros puede empezar desde su interior a dar sin limitaciones, pero al mismo tiempo, cuando estamos dando sin limitaciones,
Desde la unidad empezamos a recibir también sin limitaciones y esto nos va a facilitar encaminarnos por la vida, nos va a facilitar ir en ese proceso en el que el universo empieza a verse de una manera mucho más equilibrada. A veces nos preguntamos, a ver, ¿el universo está agitado o estamos agitados nosotros que somos los que contemplamos el universo? Y frecuentemente la conclusión es esa segunda. Entonces, cuando nos conectamos con la unidad, estamos encontrando el origen sutil, la calma, que eso es fundamental. Esa calma que nos invita a no diferenciar entre esos pares de opuestos que nos están diciendo, ojo, porque nos quedamos en la periferia cuando tratamos de encontrar los opuestos. Había una frase muy bonita que decía, si clavas una mariposa, captas la forma, pero se pierde el vuelo. Entonces, muchas veces, en la percepción de los órganos de los sentidos, nos distraemos y no logramos ver lo que es la verdadera esencia, mientras que en la percepción desde el interior, desde el acto contemplativo, donde no juzgamos, sino que simplemente estamos deleitándonos maravillosamente con todo eso que nos sucede, con la alegría que nos está rodeando continuamente, con espacios maravillosos que vamos haciendo para todos y cada uno de nosotros, como este espacio. Ya estoy feliz aquí definitivamente. Todo el mundo me dice que parezco un loquito hablando de mi consultorio, pero es verdad, estoy un poquito loco. Pero los cuerdos nunca hicieron historia, así que maravillas. Eso indica entonces que lo que estamos haciendo desde la unidad nos invita a reemplazar la dualidad por complementariedad. Nunca olviden esa palabra. Somos complementarios, no somos opuestos, no somos duales, somos simplemente complementarios, y lo que podemos ver en cada uno de esos manejos de la complementariedad, entonces es que simplemente no tenemos a su vez nada que enseñar, simplemente tenemos que contemplar. Y contemplar es apreciar, insisto, más allá de los órganos de los sentidos. Cuando alguien llega a un grado de contemplación tal y tan profundo, casi que no diferenciamos lo que nos rodea porque somos parte de eso que nos rodea y componemos eso que también nos rodea. Es decir, que somos una única unidad. En esa única unidad, entonces, cada uno de nosotros está dejando de buscar el reconocimiento. Ya no trabajamos por el reconocimiento, sino desde el fluir. De esa manera también seguramente van a fluir muchísimas más bendiciones. Bendecir no es otra cosa que desear la unidad para alguien, y por eso bendecir es bien decir. Por eso, cuando nosotros estamos bendiciendo algo, significa no estamos encontrando diferencias entre el otro y nosotros, sino que nos identificamos como esa única unidad donde todos podemos participar, donde cada uno de nosotros está haciendo su aporte y donde estamos renunciando al ego, alejándonos del mundo de los deseos superficiales y también alejándonos de los conflictos para volver al centro. Recordemos, esto parece como una cantidad de frasecitas ahí sueltas, como medio sermón de cura, y eso es lejos de lo que queremos proyectar en este momento. Volver al centro, por supuesto que esto del sermón de cura lo digo con infinito cariño y con cercanía a muchas personas que tienen este oficio tan maravilloso y de los cuales he aprendido muchísimo y con los cuales me relaciono continuamente, pero yo mismo los molesto a veces, ellos se mueren de la risa y nos morimos de la risa todos, pero encontramos que desde ese centro lo que cada uno puede aportar es precisamente lo que vino a dar en esa parte del plan divino, y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Entonces, al estar en el centro, al volver a la unidad, lo que estamos evitando es que se generen procesos que nos van a llevar a confusiones mentales, que seguramente van a generar también confusiones a nivel de la expresión de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones, y por eso hay que tratar de volver a la mente simple. Y la mente simple es simplemente, valga la redundancia, la del desapego,
la mente silenciosa, la mente que no está tratando de entretenerse entre un razonamiento y otro, sino que en la mente simple, donde habita la unidad, podemos perfectamente ver mucho más allá de lo que nuestros órganos de los sentidos captan, y esa mente simple es la que nos lleva a redescubrir las grandes cosas y a su vez a encontrarnos con la fuente de ese origen, con la fuente de esa unidad, con la fuente de todo lo que existe. Si logramos hacer eso, entonces, a través de la mente simple, vamos a empezar a proyectarnos al contacto con el alma después de haber alineado la triple personalidad, es decir, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de las emociones y nuestro cuerpo de las ideas. Cuando esos tres cuerpos se alinean y van en la misma dirección, entonces el camino ya está dispuesto para contactarnos con el alma y con el espíritu. Por eso, desde la unidad, una idea se abandona desde el yo y el del otro para encontrar que no existen esas divisiones, sino que lo que nos está diciendo la unidad es que hay una verdad directa, hay una verdad esencial y hay una verdad total en la que estamos todos nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Miren, recientemente veía una paciente que entró en una crisis muy severa de angustia, depresión, ansiedad extrema, porque simplemente dijo, yo siento que no quepo en lo que yo estoy haciendo. Ese no caber en lo que estamos haciendo significa no me hallo donde estoy, necesito otro espacio, pero realmente a veces no se necesita otro espacio, sino que se necesita es abrir el corazón para que ese espacio quepa en nosotros, y esto definitivamente nos hace infinitamente mucho más abundantes y nos permite captar que lo que estaba allá afuera, que estábamos viendo como externo, realmente hace parte de nosotros y que muchas veces somos nosotros los que proyectamos este tipo de cosas que creemos percibir a través de los órganos de los sentidos, y por eso nos engañamos a veces. Muchas veces cuando tenemos esa noción del, entre comillas, el otro, ojo a esto, se altera la posibilidad de ser tolerantes, y esa tolerancia nos lleva a que generemos a veces irascibilidad, respuestas inadecuadas, una serie de comportamientos que nos llevan a evitar comprender que aprender y ser sin apegos es lo que nos lleva a tener una actitud sin estructuras. Cuando me refiero a una actitud sin estructuras, lo que estoy pretendiendo decir es a una actitud que nos impida acercarnos a la rigidez, al encajonamiento, la copia de modelos y a tener que depender de un guión tremendamente, y esto hace que se pierda muchas veces la salsita de la vida. Por eso la invitación es precisamente a que avancemos en ese proceso para poder mejorarnos a nosotros mismos y compartir finalmente con humildad desde ese aprendizaje. Cuando somos la unidad, entonces no necesitamos nada externo. Cuando somos la unidad, estamos dispuestos generosamente a dar, pero como prueba compensatoria de que estamos en esa unidad, el universo mismo se encarga de devolvernos con creces todo eso que estamos viviendo y sintiendo y todo eso que estamos dando desde nuestro interior. Por eso el tesoro, el verdadero tesoro, lo tenemos que buscar en nuestro interior, que es donde finalmente habita Dios, y no regirse por tantas metodologías, siguiendo ese camino de las estructuras, sino fluyendo perfectamente, pero por supuesto fluyendo no de cualquier manera. Uno puede fluir de muchas maneras, pero no de cualquier manera, y esa es una diferencia muy sutil, pero muy significativa. Hay que fluir desde la humildad, desde la perseverancia y desde la capacidad adaptativa que tengamos a todo lo que se nos esté acercando al día a día y a lo que estemos experimentando en cada una de las situaciones que nos van siguiendo en el transcurrir de cada segundo, de cada instante, y por eso es allí donde en cada momento existe ese templo y ese campo que son la verdadera verdad, valga otra vez la redundancia, y por eso no es bueno empezar a etiquetar tantísimas cosas. Alguien llegó esta mañana con un cuadro muy complejo, depresivo profundamente, y él decía, es que yo soy depresivo. Yo soy depresivo.
yo le hacía caer en cuenta que hay una diferencia muy sutil entre ser depresivo y estar depresivo. Realmente nadie es depresivo, está depresivo. Y los gringos hacen una diferencia muy especial en el verbo to be, ser o estar, porque realmente esta diferencia es tremendamente significativa al momento de evaluar. Ser depresivo es una condición sine qua non, es decir, somos esto y no lo podemos modificar, pero estar depresivo es una condición temporal que nos lleva a nosotros a pensar que es perfectamente posible salir de esos círculos viciosos. Cuando nos preocupamos por la dualidad, cuando no entendemos que estamos viviendo desde una única unidad, entonces surgen cosas como, por ejemplo, la clarividencia, la telepatía, la telequinesis, la propiedad de mover objetos con la mente, pero entonces no identificamos que hay una única unidad, porque si realmente lo estuviéramos viviendo desde la unidad no tendríamos que ver más allá porque somos nosotros mismos y lo que nos compone y lo que nos rodea, lo que verdaderamente estamos viendo. Entonces es muy importante que desde la unidad no tratemos de atrapar momentos, solamente vivirlos intensamente, disolver esa mente que nos juega algunas malas pasadas ocasionalmente porque se nos trata de ocupar cada pensamiento con cosas que hemos venido viviendo y que por supuesto alteran el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. En cambio, cuando simplemente vivimos intensamente los momentos sin tratar de capturarlos, estamos fluyendo con los momentos, entonces los momentos empiezan a ser también parte de nosotros porque cada uno de nosotros fabricó esos momentos. Allí viene entonces la claridad y la pureza que a veces hasta agotan el lenguaje porque uno ya no sabe ni qué decir. Estamos con tal sentimiento de plenitud que ¿cómo expresar eso? Es tal esa sensación de júbilo y de alegría interior que nos sentimos completos y por eso no necesitamos de lo externo, porque en realidad lo externo no existe, está en nosotros, ya lo estamos metiendo en nuestro interior. Eso de estar en nosotros, lo que nos está diciendo es que todo lo que vaya a la unidad es bendecido, porque ese es el camino de la integralidad y ese es el camino de la disciplina y la práctica. Por eso en la visión del Tao, en la visión del Yin y el Yang, que representa todo lo que existe desde la visión energética china, lo que estamos tratando de entender es que en esas fuerzas que parecieran distintas, que parecieran completamente diferentes en un momento determinado, realmente se fusionan en ese simbolito que les mandé ahí del Tao, donde el Yin y el Yang se compaginan perfectamente y cada uno de los dos tiene una partecita del otro como para no olvidar que somos esa única unidad. Realmente la enfermedad comienza cuando empezamos a sentir el separatismo, cuando nuestros pensamientos van separados de nuestros sentimientos o cuando nuestro cuerpo físico quiere algo completamente distinto a lo que el mundo de las ideas y el mundo de los sentimientos está proyectando. Por eso es tan importante silenciar la mente y casi que cerrar la boca para poder sentirse en esa realidad. Cuando hacemos ese tipo de movimientos, cuando nos conectamos con esa mente que a veces podía estar un poquito nublada, entonces no vamos a poder ver con claridad porque esa nube nos impide ver, insisto, un poco más allá. Por eso el lenguaje del cuerpo tiene múltiples cosas por descifrar y por eso a veces nos quedamos en la discusión de si es el mundo o es la partícula y no entendemos que ambos son el mundo y son la partícula. Y por eso cualquier infelicidad es creada a partir de la actividad mental que no ve la unidad. Yo no sé, yo creo que cuando reitero esa palabra tantas veces, unidad, lo que estoy diciendo es nada está separado en nuestro interior. Cada cosa está perfectamente ligada. La energía origina la materia y a su vez esa materia va a originar la energía. Y por eso muchas veces el carácter depende de las energías con las que nos estamos conectando. Si nosotros nos conectamos con energías puras, con energías limpias, entonces empieza a ocurrir que la percepción interna es pura, es constante, es absolutamente inalterable y hace que la bondad y la generosidad
eliminen todas las barreras entre la luz y la oscuridad y entre los contrarios en general. Lo que estamos diciendo con todo esto finalmente es que al eliminar esa sensación de que estamos divididos, estamos eliminando las ilusiones que nos permiten a veces ir en el mundo de lo que los orientales llaman el mundo de Maya, y en el que esa claridad se pierde y no podemos afrontar las dificultades con la calma y abiertamente para poder evolucionar con alegría. Esas dificultades se están presentando para que nosotros mismos seamos los que, como decía Gabriela Mistral, apartemos las dificultades del problema y seamos nosotros parte de toda esa solución. Entonces todo, insisto, está relacionado con todo. Miren, ¿qué haría un árbol sin estar en contacto con sus raíces o con su tallo o con sus ramas o con sus flores o con sus frutos? No, cada uno entiende que es una parte esencial de la unidad, pero que no está separada, sino que es absolutamente interdependiente. Lo mismo ocurre con nuestras células en el cuerpo. Nunca el hígado está separado del corazón, ni de los pulmones, ni de los riñones. Todos los órganos están vibrando de manera sincrónica y sintópica, es decir, en un mismo espacio, para poder empezar a entender que tiene que haber un profundo respeto por cada cosa que nos compone y, por supuesto, dentro de la visión más macro, entender que ese respeto empieza por comprender nuestras propias limitaciones y las limitaciones del otro. Por eso la verdad está mucho más allá del conocimiento. A veces el conocimiento incluso nos genera más dudas y por eso queremos más conocimientos. El sabio generalmente se alimenta de lo más sutil. Cuando hablábamos en los arquetipos, que mencionábamos varios arquetipos, el huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el constructor, el destructor, el gobernante, el mago, el sabio y el bufón, todos esos 12 arquetipos de los que nos hablaba Jung están manifestándose para tratar de buscar al final de todas esas vivencias una lección fundamental por aprender, que es la de la libertad. Por eso realmente el sabio, cuando dice se alimenta de lo más sutil, lo que estamos haciendo es que tenemos que actuar menos, aquietarnos un poquitico más, y en ese aquietarse un poquitico más es cuando la creación y la autotransformación modifican nuestra energía. Basta simplemente con sentarnos a escuchar nuestro cuerpo, tratar de descifrar las señales que nos está dando ese cuerpo y a través de esas señales permitir entender que lo que dices y lo que haces determina gran parte de lo que sucede en tu vida, y eso es fundamental, porque entonces cuando entendemos esto sabemos que no tenemos por qué perturbar nuestra mente, porque si se perturba nuestra mente también estamos perturbando el espíritu. Por eso alguien decía, hay que beber de la serenidad y respirar desde la satisfacción. Si nosotros hiciéramos algo tan elemental, entonces estaríamos entendiendo que tenemos que diferenciar entre los sentidos y la percepción pura. Recuerdo que había una frase muy linda que decía: el río, en este caso la mente, fluye con claridad y limpieza a través de su cauce, y cuando eso ocurre todo está bien a lo largo de las riberas. Y si esas riberas están bien, si todo lo que nos está ocurriendo está bien, entonces significa que la mente está fluyendo, que no estamos quedándonos atrapados en un pensamiento, porque cuando nos atrapamos en ese pensamiento entonces se disparan las obsesiones. Hagamos aquí un paréntesis. Si se disparan las obsesiones, recordemos que esas obsesiones son manejadas por el vaso y el páncreas, básicamente por el vaso. Y entonces, ¿qué ocurre? Si se manejan esas obsesiones y ese es el elemento tierra, recordemos que cuando se disparan las obsesiones, la tierra absorbe al agua y eso nos quita gran parte de la energía de reserva. Cuando estamos teniendo una idea que se repite y no logramos alejarnos de ella, entonces esa obsesión, por un lado, está haciendo eso de absorber al agua, porque en este caso la tierra, insisto, absorbe al agua desde la ley de la dominancia, pero también recuerden una cosa, si echan memoria, se acuerdan que la tierra era nutrida desde el corazón, ¿sí? Recuerden, el corazón representa el elemento fuego, que cuando consume la leña genera cenizas que van a alimentar la tierra.
Y el fuego está representado por el corazón, que desde las emociones maneja las alegrías. Es decir, que si empezáramos a pensar en reemplazar nuestras obsesiones por alegrías genuinas, esto estaría definitivamente manejando de manera adecuada todos los procesos y nos permitiría fluir mucho más fácilmente con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Recordemos otra cosa, y es que cuando el vaso se altera, las obsesiones van llevando a que se alteren las mucosas. El vaso maneja las mucosas. Recuerden, el vaso es enemigo de la humedad y por eso entonces si empezamos a tener ideas obsesivas, por ejemplo, esas mucosas se alteran, empezamos a tener trastornos de tipo digestivo, empezamos a tener lo que se llaman las indentaciones, que son las marcas en el borde externo de la lengua, de los dientes, porque allí significa que estamos como metidos todo el tiempo sin lograr sacarnos de ese tipo de situaciones, pero además de eso, gran parte del ki, de la energía vital, la maneja el vaso y también gran parte de la ¿cómo se llama? De la inmunidad, ¿sí? La percepción interior, entonces, nos invita a evitar entrar en el mundo de la fantasía. Es maravilloso, como lo escribíamos hace poquito en el último artículo, que tengamos una ilusión, pero entendida esa ilusión como las ganas de, la disculpa para llegar a, pero no la ilusión como la fantasía que definitivamente no tiene asidero y que nos lleva a que nos perdamos muchas veces en el camino. Entonces, encontrarnos con la unidad, en síntesis, significa comprender la perfección que somos. Por supuesto, somos perfectos, fíjate, si no, se arma el quilombo cuando no somos perfectos, ¿no? Esto lo que está diciendo es simplemente que cuando nos encontramos con esa verdadera unidad, sabemos que lo que estamos buscando allá afuera realmente está en nuestro interior y que cada paso que estamos dando en la conquista del verdadero ser implica que en ese camino de la espiral ascendente vamos a llegar al desarrollo de la conciencia, entendiendo que existe también una única conciencia dependiente de una conciencia mayor que nos está llevando a aclarar lo que verdaderamente estamos viviendo y lo que necesitamos para saber que la vida se hace de cosas y de momentos absolutamente simples y sencillos. Volvamos a rescatar esa sencillez, volvamos a rescatar la claridad, volvamos a rescatar la calma, la pausa, el ritmo, para que cada uno de nosotros verdaderamente encuentre esa unidad. Esa unidad hoy es más importante que nunca por todo lo que estamos viviendo, no solamente como individuos, sino como raza humana dentro de lo que se nos está presentando. Por eso es el momento también de hacer esa pausa, de conectarnos con eso que somos, de vivir desde esa interioridad, para que de esa manera entendamos que si realmente queremos contribuir al plan mayor, tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Por eso siempre nos dije, ámate a ti mismo para poder amar luego a los demás, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, nos íbamos entusiasmando por aquí, así que vamos a terminar con la meditación de esta tarde-noche ya. Respiramos lenta y profundamente, tratando precisamente de ser parte integral y fundamental de esa respiración, es decir, confundirnos con la respiración, y en este momento somos la respiración, somos ese aire que estamos inspirando, somos ese aire que estamos exhalando, somos ese movimiento que está en un continuo movimiento de expansión y contracción y que nos invita a que nos reconozcamos en estos movimientos respiratorios para poder volver a entender aquello del yin y del yang. Cuando entendemos eso, sabemos que existe la fuerza femenina y la masculina, pero dentro de un todo, en el que cada uno de nosotros, insisto, tiene parte del otro y vive también parte del otro, pero ya no separadamente, sino desde la unidad. Respiramos lenta y profundamente. Y vamos sembrando ese pensamiento semilla que para hoy
va a ser, por supuesto, la palabra unidad. Y al sembrar ese pensamiento semilla, vamos creando precisamente esa imagen de la unidad de cada una de nuestras células, de cada uno de esos átomos que nos componen, para que en esa red maravillosa, en esa capacidad de generar vínculos continuamente, volvamos a reconocernos y volvamos a empezar ese diálogo interior para que todas nuestras estructuras, para que cada uno de nuestros órganos y sistemas empiecen a entender que hacemos parte de ese movimiento sincrónico y sintónico. Es decir, que vibramos en la misma frecuencia y al mismo tiempo, y eso es lo que nos permite reconocernos como seres únicos e irrepetibles. Y visualizamos cómo esa unidad vibra en nuestro interior. Cuando la unidad vibra en nuestro interior, no deberíamos sentir ningún tipo de malestar. No deberíamos reconocer que tenemos algún tipo de alteración específica en nuestro cuerpo. Y por tanto, la enfermedad habría cumplido su cometido, que es el de aprender una lección. Y cuando el alumno aprende la lección, entonces el maestro, en este caso la enfermedad, se retira. Y visualizamos entonces cómo desde esa unidad sentimos mucha paz, mucho equilibrio. No hay cabida para los miedos, para los temores, porque en la unidad, la esencia fundamental de ella está constituida por la emoción del amor, que es la gran fuerza que fusiona, que une y que permite crear vínculos continuamente para que esa secreción interna de la oxitocina nos lleve a fortalecer esas redes, esos nodos maravillosos que permiten que la red nos sostenga y sostenga a todo cuanto haya a nuestro alrededor, porque ya reconocemos lo que está a nuestro alrededor como nuestro, como propio, y somos parte de todo eso. No existe una diferencia entre nosotros y lo otro o los otros. Somos una única unidad. Una única unidad cuando sintamos que realmente lo somos y que somos esa única unidad, que no tenemos que diferenciarnos de lo externo o lo interno, sino que en esa visión no existe esta dualidad, entonces ahí podremos identificar precisamente la presencia de lo superior, de la fuente, del origen, de todo lo que existe que está en nosotros. Y reconocemos ahora su presencia. Sentimos la presencia de esa fuerza mayor en nosotros. Sentimos la presencia de Dios. Sentimos la presencia de esa fuerza mayor, de esa matriz divina, de ese ser superior en nosotros. Y nos damos cuenta que somos uno con Él. Identificamos esa luz que está en nosotros y decimos: yo estoy en la luz está en mí, yo soy la luz, yo soy ese espíritu soy yo. Respiramos lenta y profundamente. Y vamos poco a poco conectándonos con el entorno. Y yo aprovecho para saludar a algunos de ustedes. Miriam Susana, un abrazo. Todo ok, ya esté bien. Li Velázquez, gracias doctor por las bendiciones.
Nicolás Sepúlveda nos dice: excelentes reflexiones, doctor Alejandro, qué sabiduría, felicitaciones, mil gracias por sus valiosos aportes. Realmente son los valiosos aportes de todos, porque yo simplemente estoy interpretando lo que ustedes me dictan, créame que es así. Bueno, Amparo Echeverry nos dice: gracias, excelente, nos dice Patico Rodríguez, qué bueno. Caro Mupe, un abrazo para ti. Se había bloqueado la transmisión, aquí estoy viendo que me colocaron que se congeló la imagen. Dios, de esa parte sí no me di cuenta, espero que no haya sido por mucho rato y espero que hayan podido captar todo lo que quería transmitir. Saludos también a Gaby Arte, qué maravilla, a Marce 43, a Silvia Montoya, qué rico que estés por aquí, Silvia Montoya, a Caperuza Morada, a Lina Robledo, a todos ustedes de verdad que un saludo muy especial. A Alejandro por allá en los States, también saludo a mi amigo el piloto que hoy está en Estados Unidos, Sergio Velázquez, un abrazo para ti grandote. A Fabiola Gómez, un abrazote enorme, me encantó verte hoy. Manuela Gómez, también un abrazo gigante para ti. Excelente, nos dicen por aquí, qué bueno, muchas gracias a ustedes de verdad, porque esto es de todos nosotros, como lo hemos dicho tantísimas veces. En todo caso, un saludo muy especial para todos. Yo quisiera quedarme aquí saludándolos a todos, pero no me quiero extender demasiado. Ya saben, nos vemos el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Esto queda en el Instagram TV, compartan. Me estoy muy contento porque mucha gente me está contando que les llegó un video por un amigo y por otro amigo y por otro amigo, y resulta que ahí vamos haciendo esta red que cada vez va creciendo un poco más. Vamos recibiendo muchos mensajes de aliento y de alegría de gente que de pronto está en otros países, a lo mejor viviendo su propio drama ya sin saber de sus núcleos familiares acá en Colombia, y nos dicen que es una compañía muy bonita la que están logrando obtener desde lo lejos, y qué bueno que todos nosotros seamos esa familia que los acompañamos. Bueno, chao, nos vemos el próximo jueves, 6:30 de la tarde.